porque tengo que saludar también a un experto en Derecho Internacional. Se trata de Nahuel Maisle, que es abogado especialista en Derecho Internacional, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Nueva York, también Torcuato Di Tella. Gracias por atendernos, doctor. Un saludo cordial. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a ver, hay por allí algunas personas que están pensando que de repente China no comunicó a tiempo, no comunicó en forma, se manejó sospechosamente con el tema del coronavirus. Hay quienes incluso sospechan que presionó a la Organización Mundial de la Salud para que esto no tuviera una enorme repercusión con las consecuencias que ahora estamos viendo. Particulares, empresas, estados, ¿pueden demandar a China? Bueno, lo que hay que entender es que hay dos discusiones distintas jurídicas que hay que separar. Por un lado está la discusión de fondo acerca de si hubo o no una violación del derecho internacional por parte de China. Y ahí hay dos bases, digamos, argumentales, jurídicas que están dando vueltas. Una es la violación del artículo 6 del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, que establece esta obligación de los estados de notificar 24 horas después de que se enteran de que puede haber alguna situación que genere una amenaza que puede llegar a generar una emergencia de salud pública internacional. Esa es una vía y ahí hay una discusión acerca de si China notificó en los plazos adecuados. Lo que pasa es que, por supuesto, es muy difícil probar que China tenía la información y la estuvo escondiendo, ¿no? La discusión es exactamente cuándo el gobierno chino supo de la complejidad y el riesgo que traía la enfermedad y en qué momento lo notificó a la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, después podría haber una obligación más general de no dañar, de los estados, de no dañar a terceros estados. Lo que pasa es que esa obligación de no dañar, si se la interpreta de un modo un poco más, digamos, estricto, puede llegar a generar, puede ser un arma de doble filo para otros estados, porque no solamente China podría ser responsable de no haber tomado medidas que dañaran a otros estados, por ejemplo, con restricciones a viajes, etc. Entonces, esa es la parte sustantiva de la discusión acerca de si China violó o no el derecho internacional. Claro. Pero después está la otra pregunta, que es la pregunta quizás más compleja, que es la pregunta de jurisdiccional, la pregunta de dónde se puede, ante quién se podría reclamar. Y me puedo meter en esos detalles. Sí, ya mismo nos vamos a meter en estos detalles en un minuto nada más, porque vamos a ver, la siguiente pregunta es, Emmanuel Macron en Francia dijo que China iba a tener que, cuando menos, dar explicaciones sobre este cuadro de situación y cómo lo manejó y eventualmente por qué no dio los avisos a tiempo. Japón está en la misma tesitura y el diario Bild de Alemania tituló hace muy poquitos días atrás: China nos está costando 160.000 millones de euros. Pareciera que hay sectores que quieren caminar por ese estrecho. Sí, digamos, volviendo a la parte sustantiva, hay un problema ahí con la causalidad, ¿no? Hay que probar que China podría haber tomado medidas que efectivamente restringieran que esto ocurriera. Y en realidad esa es una discusión probatoria extremadamente compleja, porque del mismo modo que otros gobiernos tardaron en reaccionar frente al virus por distintas razones, digamos, epistémicas, alguien podría decir que China también tardó en reaccionar por estas mismas razones. Ahora, con respecto a la parte jurisdiccional, que es quizá la parte más compleja, han habido intentos en los Estados Unidos de demandar al gobierno chino ante tribunales estadounidenses. El problema ahí es que por el principio de igualdad soberana, los estados tienen lo que se conoce como inmunidad de jurisdicción. Es decir, que un estado no puede ser demandado ante los tribunales de otro estado. Por lo tanto, existen algunas excepciones a esta regla, pero son excepciones que no parecerían ser aplicables al caso. Por lo tanto, lo más probable es que esas denuncias nacionales no prosperen. La otra opción es demandas ante tribunales internacionales. El problema es que los tribunales internacionales, como presunción, no tienen jurisdicción para tomar cualquier caso, sino que necesitan el consentimiento de los estados para poder tomar los casos que se les presentan. Ese consentimiento puede ser específico para la situación concreta, es decir, pueden consentir a un arbitraje para resolver una controversia internacional que se presente, o la cláusula de un tratado. En este caso, el Reglamento Sanitario Internacional, que es el que establece esta obligación de notificar, tiene un mecanismo de solución de controversias que requiere el consentimiento ex post de los estados. Es decir, que China tendría que aceptar un arbitraje internacional respecto a esta situación. Hay una cláusula en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que sí le permitiría a la Corte Internacional de Justicia intervenir, pero para eso la controversia tendría que girar en torno a esta constitución de la Organización Mundial de la Salud, que ya es un argumento bastante estirado jurídicamente respecto de
esta potencial violación de China al artículo 6 del Reglamento Sanitario Internacional, que es un instrumento creado bajo el paraguas de esa constitución de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, también es complejo demandar ante tribunales internacionales. La tercera vía, la tercera opción sería no llevarlo ante un tribunal, sino llevarlo ante una organización internacional. Entonces, que intervenga, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad intervino ya en casos de emergencias sanitarias, como en el caso del ébola, pero en este caso, por supuesto, el gran inconveniente sería que China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y por lo tanto tiene poder de veto sobre las decisiones del Consejo, lo que hace que sea muy improbable que una discusión respecto de la responsabilidad de China avance dentro del Consejo. La última opción, sí. Sí, no, en el seno de la Asamblea Mundial de la Salud, que es la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, pero tampoco hay antecedentes de que los estados se reclamen en este seno. Entonces, lo más probable es que quede en disputas bilaterales. Doctor Maisley, una sola pregunta y necesito una respuesta muy corta y seguramente vamos a seguir comunicados durante todos estos días porque hay una infinidad de variantes para preguntarle y para tratar de entender. ¿La Corte Internacional de La Haya sería un tribunal? La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, es un tribunal. Lo que pasa es que es muy difícil que tenga jurisdicción para este caso porque China ha sido muy reticente en dar su consentimiento a ser demandada ante la Corte Internacional de Justicia. Sería muy extraño que la Corte tome un caso de este tipo. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Sé que hemos retenido en línea a Javier Fernández, que es legislador por la Florida.